Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va? Bueno, siguiendo con el tema, vamos a función cuadrática, ¿sí? Seguramente ustedes vieron lo que es una función cuadrática y su estructura o su sintaxis en la materia matemática, pero ahora la vamos a llevar un poco más allá con algunas herramientas de informática, ¿sí? Y les va a resultar mucho más fácil en cuanto a el análisis. Vamos a agarrar y les vamos a enseñar algunos trucos para que puedan ustedes resolverla, ¿sí? Que les va a servir mucho y les va a solucionar mucho el tema analítico. Ustedes pueden agarrar primero y analizarla en forma analítica o resolverla en forma analítica, mejor dicho, que es lo que ustedes aprendieron en matemática, ¿sí? Y acuérdense siempre de estos pasos. Yo siempre digo que hay que ser como una suerte de investigador, donde voy encontrando pistas y voy a llegar a una conclusión. Esas pistas son cuatro: buscar la ordenada del origen, hallar las raíces, hallar el vértice y por último hallar el eje de simetría. En este caso tengo esta función, ¿sí? Lo que primero voy a buscar o la primera pista va a ser la ordenada del origen. Y recordemos, la ordenada del origen siempre es la parte de la función cuadrática que está sola, que no tiene x, el término independiente. ¿Qué indicio me da? Que por ese punto del eje y va a pasar mi gráfica, ¿sí? Para el paso o la pista número 2, ¿sí? Vamos a tener que usar una vieja y confiable fórmula que es la resolvente. Esta me va a ayudar a obtener dos cosas, ¿sí? Que son las raíces. ¿Está? Pero para eso tengo que acordarme bien de la estructura de la función cuadrática. En este caso tenemos la parte A de la función, que sería siempre la que acompaña a la x al cuadrado. En este caso, el A vale 2. La parte B, ¿sí? Que es la que acompaña a la x, que no tiene exponente, que no tiene potencia, y en este caso B vale menos 3. Y después C, que sería el término independiente o la ordenada del origen, que en este caso vale menos 5. ¿Sí? Acuérdense de poner los signos. Ahí reemplazamos en la resolvente a, B y C en los lugares que correspondan, ¿sí? Acá tenemos el reemplazo y empezamos a resolver. Esta parte es el análisis, ¿sí? O mejor dicho, la resolución de lo que me quedó a mí por reemplazar a B y C. Y finalmente voy a llegar a dos raíces. X1, que en este caso llegó a valer 5 medios, y X2, que en este caso llegó a valer menos 1. ¿Sí? Bien, vamos al paso siguiente. El paso siguiente sale de esa resolvente. Nosotros lo que tenemos que hallar es el vértice, el punto máximo o mínimo de nuestra función cuadrática, ¿sí? El vértice es un punto, como dije, y el punto en un plano está formado por dos variables, una x y una y. Entonces voy a encontrar una xb, como dice acá, y una ib. La xb va a salir de la resolvente y justo sale mágicamente de esta parte, ¿sí? Esa parte es la que a mí me va a dar mi xb. Voy a resolver reemplazando b y a, esos valores los sacamos de la función original. Y después lo que tengo que hacer, una vez que encuentro xb, lo meto dentro de la función original que yo tenía. Xb lo voy a poner en la parte de la x al cuadrado y la voy a poner en la parte de la x común, ¿sí? Vamos a ver esa parte entonces. Esta era la original. Lo único que tengo que reemplazar primero para encontrar la xb es menos b y a, ¿sí? Reemplazo con los valores b y a de este lado, obtengo xb y después lo meto a ese xb dentro de la función cuadrática. Y ahí encuentro mi punto, que sería el vértice. Y en este caso me dio 3 cuartos y menos 49 sobre 8. Digo, menos 49 octavos. Bien, ahí encontré la tercera pista. ¿Sí? Ahí les va a marcar lo que tienen que hacer. Y ese es mi vértice. Bien, paso 4. Yo tengo que hallar el eje de simetría. ¿Sí? Piensen en el eje de simetría como un espejo. ¿Está? Pongo un espejo en el medio de la función y se replica para los dos lados. Eso es para mí siempre más fácil entenderlo de esa manera, el eje de simetría. Bien, el eje de simetría es la recta vertical que pasa por XB, es decir, justo pasa por el punto del vértice. Y en este caso, lo que voy a hacer como función es utilizar a la XB, ¿sí? Entonces, directamente lo que voy a poner en este caso es que la función es x igual a mi XB. Y mi XB, como el paso anterior lo decía, era 3 cuartos, ¿sí?
era eso nada más. Entonces, ya encontramos nuestras 4 pistas. La ordenada al origen, que es un punto, que era menos 5. Las raíces, que eran 5 medios y menos 1. Y el vértice, que en este caso me había dado 3 cuartos y menos 49 octavos. Y de ese 3 cuartos que era xb, yo iba a sacar mi eje de simetría, que era x igual a 3 cuartos. ¿Sí? Ahora bien, a donde yo tendría que ir para verificar que todo esto es cierto, o es también una manera de resolver una función cuadrática, es a graficar. ¿Sí? Cuando yo grafico, puedo ver que realmente encontré esos puntos y esos puntos están bien resueltos, por ejemplo. Vamos a hacerlo entonces. El graficador que vamos a usar se llama GeoGebra. Lo pueden encontrar en el App Store, ¿sí? O en la tienda de aplicaciones de iPhone. Y también si lo usan desde la compu lo pueden usar de manera online o descargarse el programa. ¿Sí? De las dos maneras es igual. Voy a tener una sección donde yo tengo el gráfico y una parte donde es la botonera. ¿Sí? Esto me va a servir a mí para ingresar los puntos o las funciones. ¿Sí? En este caso lo primero que voy a ingresar son las pistas que nosotros fuimos obteniendo de la resolución analítica de nuestra función cuadrática. ¿Sí? En este caso, la primera pista que obtuve fue la ordenada del origen. Y era que ese punto que iba a pasar o iba a cruzar la función por el eje Y. ¿Sí? Y era la parte que estaba sola sin X. ¿Se acuerdan? Ese se obtenía fácil, era el número directo. Bien, ese es un punto. El punto, recuerden que está formado por una variable X y una variable Y. En este caso lo único que tengo es la variable Y y para la variable X va a ser un 0. Entonces me voy a parar acá y voy a empezar a escribir. Un punto, acuérdense que se escribe entre paréntesis, variable, coma, la otra variable. Y cierro paréntesis. Entonces, abro paréntesis, la primera variable es un 0, ¿sí? Coma, y la siguiente variable, que era la que habíamos obtenido de la función, era menos 5. Y le voy a dar Enter. ¿Sí? En este caso, tengo que achicar un poco. Ahí está. No sé si se llega a apreciar. Ahí se ve mejor, voy a agrandar un cachito. El primer punto es menos 5. ¿Sí? Ahí se me dibujó. Vamos a la siguiente. La siguiente cosa que habíamos encontrado nosotros eran las raíces. ¿Sí? Las raíces también eran puntos. En este caso tengo dos maneras de hacerlo, justo que me dio acá la resolución de la función. Bien, una de las raíces era menos 1. ¿Sí? Y esos son los lugares por el cual la gráfica va a cortar al eje X. ¿Sí? Uno era menos 1. Entonces lo único que voy a hacer, por ejemplo, es agarrar directamente y apretar en el punto. ¿Sí? Para agarrar y seleccionar o poner un punto, vamos a ir a las opciones de acá arriba y voy a elegir point o punto. ¿Sí? Lo que significa acá es que voy a seleccionar un punto y voy a agarrar y graficarlo. En este caso es menos 1. Hago clic en menos 1. Si vuelvo a donde está la calculadora acá arriba, fíjense que ahí ya el punto me lo puso. Recordemos que un punto está formado por dos variables. ¿Sí? En este caso, x e y. Y vale 0 siempre para las raíces. Y x va a valer lo que me dé la resolvente. Una parte de la resolvente me dio menos 1. La otra parte era una función, o mejor dicho, una fracción. ¿Sí? Entonces, se me va a hacer un poco complicado agarrar y seleccionar fracciones acá. ¿Sí? Tengo dos maneras, o la escribo o resuelvo la fracción. En este caso era 5 medios, 5 dividido 2. Lo que voy a obtener ahí son números con decimales. Pero lo que voy a hacer directamente para agarrar y hacerlo mucho más rápido y mejor, voy a copiar la fracción. En este caso, acordémonos, arranco con paréntesis porque es un punto y es 5 medios. 5 dividido, lo voy a hacer con la barra, 2. Fíjense que ya me puso como fracción. Si no, podría haber puesto 2,5 o 2,5 en este caso. Coma, y en las raíces siempre es un 0. ¿Está? Y ahí se me dibujó el otro punto por el cual, dando Enter, va a pasar mi función. Estas son las dos raíces, B y C. Y A era mi ordenada al origen. ¿Sí?
Vamos al vértice, que era el punto más alto o más chico de mi función. ¿Está? En este caso era, arranco ya a escribirla, paréntesis, 3 cuartos, 3 dividido 4, o 0,75 podría haber puesto, coma, vamos a la parte I, era menos 49 octavos, ¿sí? O podría haber puesto menos 6,125, pero lo voy a dejar ahí. Bien, en este caso me dio un punto que es el D, ¿sí? Bien, ya agarré y puse las 4 cosas que había obtenido. Otra cosa que puedo agregar era el eje de simetría, es decir, el momento o el lugar donde mi función se iba a replicar para los dos lados, mi espejo, ¿sí? Es simétrica la función cuando es lo mismo en los dos lados. Ahora lo van a ver bien. En este caso es una función, ¿sí? Ya estamos hablando de una función que se me va a graficar. En este caso era x igual a 3 cuartos, ¿sí? Como esto es una función y no quiero que se me dibuje una línea por completo, sino que en este caso es imaginaria, no es la función que yo quiero graficar, lo que puedo hacer es hacerle clic a esa línea, ponerla de un color diferente, en este caso lo voy a poner azul, y ponerlo como línea punteada, ¿sí? Ahí estamos determinando que no es una función que estoy analizando, sino que es una línea imaginaria. En este caso sería nuestro eje de simetría, ¿sí? Bien, ahora va el caso importante. ¿Para qué yo agarro y analizo todas estas cosas? Yo analizo cada uno de los puntos o los encuentro en forma analítica para agarrar y decir que mi función pasa por ahí, ¿sí? Ahora bien, yo encontré las dos raíces que eran menos 1, 0, ¿sí? Y 5 medio, ¿sí? Que era esta. Significa que mi gráfica corta el eje X en esos puntos. Dije que la ordenada del origen era menos 5, es decir, que iba a cortar la función por ese punto, y que mi vértice era 3 cuartos menos 49 octavos, que es el punto D. Y justo por ahí iba a pasar mi eje de simetría. Estas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando ustedes grafiquen. Ahora bien, la graficadora no me sirve solamente para poner puntos, ¿sí? Y más que nada se las estoy dando porque a ustedes les va a servir para agarrar y verificar que hicieron bien la parte analítica, ¿sí? Y además porque le pueden agarrar y generar el gráfico y ponérselo o pegárselo a un trabajo práctico. Ahora les voy a enseñar cómo. Pero lo que yo quiero que vean es que resolvimos de manera correcta y cada una de las partes que tenemos que resolver de nuestra función cuadrática. ¿Cómo van a hacer ustedes de ahora en adelante? Directamente ponen la función que nosotros teníamos originalmente. Y se las voy a volver a mostrar. Era esta que yo tengo acá arriba, cuando yo empezaba a explicar, ¿sí? Que era 2x al cuadrado menos 3x menos 5. ¿Sí? Bien, entonces voy a volver a la graficadora. Esa es la función que yo quiero graficar ahora. Entonces copio 2x, el cuadrado lo sacan de este punto, menos 3x menos 5. Enter. Y fíjense que efectivamente todo lo que dijimos o lo que fuimos encontrando como detectives, cada una de nuestras pistas, nos llegan a la conclusión de que nuestra gráfica pasa realmente por acá. Corta el eje X en esos puntos, corta el eje Y por ese punto, ese es el punto vértice por donde el cual yo puedo generar mi eje de simetría y se puede ver que es lo mismo en los dos lados, ¿sí? Eso es todo. Ustedes lo que pueden hacer es ir resolviendo analíticamente, según lo que le pida la maestra o la profesora de matemática, y después verificar con el GeoGebra que realmente esos puntos son correctos, ¿sí? Ahora es muy probable que puede ser que le haya dado en C, ¿sí? Que se los haya puesto, por ejemplo, en, no sé, menos 3. Y yo grafiqué. Si grafiqué y el punto me daba en 3, ¿sí? O menos 3 del otro lado, y yo agarro, copio la función
como dice al final, y se me graficó así, significa que hay una parte analítica que hice mal y debería verificarlo. ¿Está? Pero bueno, esto le va a servir bastante cuando tengan que analizar sus funciones y vayan obteniendo los puntos. No solamente sirve para cuarto año, para función cuadrática, sino que sirve para graficar toda clase de funciones en el área de matemáticas. Así que bueno, les agradezco por su tiempo y ojalá les sirva un montón para ponerse a practicar. Saludos a todos.